Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Donald Walsh estaba harto de ver a jóvenes acabar con su vida mientras él luchaba cada día por la suya. Nacido y criado en el condado irlandés de Kerry, a los 12 años le diagnosticaron un cáncer óseo en la tibia y tuvo que soportar 9 meses de quimioterapia y una operación para ponerle una prótesis de rodilla. Al cabo de 2 años, el cáncer reapareció, esta vez en el pulmón. El joven fue operado de nuevo para extirparle la mitad del pulmón y soportó más quimioterapia. En octubre de 2012, Walsh fue diagnosticado por tercera y última vez con tumores en 5 lugares diferentes de su cuerpo. Durante sus últimos meses, Walsh se dedicó a escribir sobre su batalla contra el cáncer y cómo su fe le permitía perseverar en lo que él llamaba escalar las montañas de Dios. También escribió sobre su frustración al ver el aumento de suicidios entre los adolescentes. Fue entonces cuando decidió aparecer en la televisión nacional para animar a los jóvenes a valorar la vida. Cuando le quedaban pocas semanas de vida, Walsh acudió al programa de entrevistas irlandés The Saturday Night Show con Brendan O'Connor con la esperanza de subrayar el valor de la vida compartiendo su propia historia. Si estoy destinado a ser un símbolo para que la gente aprecie la vida, no solo por la problemática del suicidio, sino que aprecie más la vida en general, entonces estaré encantado de morir si es por eso por lo que muero, dijo Walsh durante su aparición en televisión. Walsh falleció 4 semanas después, el 12 de mayo de 2013, a los 16 años. Habló durante 19 minutos y esos 19 minutos inspiraron a un país. Meses más tarde, el forense del condado de Kerry informó de un descenso de los suicidios después de que Walsh hablara. El 11 de mayo de este año, más de 2.000 estudiantes irlandeses se reunieron en la Basílica y Santuario de Knock, en el condado de Mayo, Irlanda, para honrar la memoria de Walsh. Los estudiantes escucharon a varios oradores que hablaron sobre los diferentes temas que afectan al mundo actual, especialmente la salud mental. Los padres de Walsh, Elma y Fionn Barr, también asistieron. Cuando nos dijeron que estaba terminal, nos dimos la vuelta y empezamos a decir, ¿por qué nosotros? Y él, Donald, cambió su pregunta a ¿por qué yo no? Recordó Fionn Barr Walsh en una entrevista en el evento con EWTN News in Depth, que se emitió el 2 de junio. Su madre contó que tenía una fe extraordinaria, le encantaba rezar el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Walsh le pidió a su madre que se asegurara de que recibiera la Sagrada Comunión todos los días y que muriera con un espíritu limpio. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Reino Unido se convierte a la fe católica el obispo anglicano Richard Payne. Rusia, Parlamento da pasos para prohibir las operaciones de cambio de sexo. Inglaterra, la sanidad deja de recetar bloqueadores de la pubertad a niños. Estados Unidos, matrimonio promueve la tradicional forma de oración de las novenas. Pasaremos después a las noticias nacionales. EWTN España distribuye un libro electrónico sobre el Sagrado Corazón. Más de 6.000 misioneros y más de 18 millones de euros para la evangelización. Después de más de 3 años, los peregrinos pueden abrazar al apóstol Santiago. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco recibe el alta del hospital. Lanzan al espacio el satélite con histórico mensaje del Papa. Se publica el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de los Pobres. El reverendo Richard Payne, antiguo obispo anglicano de Monmouth, Gales, será recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica dentro del ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham, el domingo 2 de julio. Será recibido por Monseñor Keith Newton, quien está al frente de dicho ordinariato. Monseñor Newton anunció la buena noticia. Estamos encantados de que después de mucha oración, Richard haya pedido ser recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica. Será el primer obispo de la Iglesia Anglicana de Gales en ser recibido en el ordinariato desde su creación en 2011. Richard tiene un largo y distinguido ministerio en la Iglesia de Gales. Tiene muchos dones que seguirá utilizando para proclamar el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Gales. Comentando su próxima recepción, Richard expresó su alegría por este nuevo paso en su camino cristiano. Tras jubilarme del ministerio episcopal hace 3 años, he tenido tiempo de reflexionar sobre la eterna pregunta del jubilado: ¿y ahora qué?
El proceso de discernimiento continúa a lo largo de la vida y está constantemente determinado por el contexto, pero sobre todo por el susurro de la voz de Dios. La concepción benedictina de la obediencia, escuchar al Señor, ha sido significativa para mi formación personal. La llamada a la conversión que sigue me ha llevado a convertirme a la Iglesia Católica a través del ordinariato. Tengo mucho que agradecer a la experiencia adquirida durante toda una vida como anglicano. Sin embargo, la llamada al catolicismo me parece natural y espiritual al mismo tiempo. Empezar de nuevo será un reto bienvenido y vengo, como todos, como aprendiz y discípulo. El ordinariato, a través de la visión del Papa Benedicto, proporciona una vía generosa para recorrer un camino peregrino y pido vuestras oraciones. Richard Payne nació en Londres en 1956, estudió literatura inglesa en la Universidad de Bristol y luego se licenció en teología en la Universidad de Gales, Cardiff, mientras se preparaba para el ministerio anglicano. Richard fue ordenado sacerdote de la Iglesia de Gales en la Catedral de Newport en 1986. Ha ejercido todo su ministerio en la diócesis de Monmouth, trabajando tanto en los valles como en el corazón de Monmouthshire. Sirvió como vicario de Monmouth, luego como archidiácono en Monmouth y fue elegido obispo anglicano en Monmouth en 2013. Richard pasó muchos años en el discernimiento y la formación del clero anglicano. Fue obispo principal para el ministerio en la Iglesia de Gales. Richard se retiró como obispo de Monmouth en 2019. Está casado con Juliette desde hace más de 40 años y tiene 2 hijos. A Richard le gusta la fotografía y la guitarra clásica. El ordinariato de Nuestra Señora de Walsingham es una estructura similar a una diócesis inaugurada bajo el mandato del difunto Papa Benedicto XVI para permitir a los antiguos anglicanos entrar en la plena comunión de la Iglesia Católica, conservando al mismo tiempo algunos elementos de la tradición anglicana que nutrió a sus miembros, y tiene su propia liturgia eucarística. Los diputados rusos aprobaron el miércoles la primera lectura de una ley que prohíbe la reasignación quirúrgica del sexo y el registro civil en Rusia. El texto prevé excepciones que permiten este tipo de cirugía en caso de anomalías congénitas en la formación de los genitales infantiles. El proyecto de ley que establece la prohibición de las intervenciones médicas destinadas a la reasignación de sexo y del registro civil de las reasignaciones de sexo sin intervención médica ha sido aprobado, anunció la Duma o Cámara de Diputados de Rusia en un comunicado. En el caso de las anomalías congénitas, las operaciones médicas excepcionales tendrán que ser aprobadas a nivel gubernamental según el proyecto de ley. En la actualidad existe en Rusia una industria del cambio de sexo bien desarrollada que incluye a médicos deshonestos, psicólogos y una red de organizaciones y activistas LGBT. Llevan a cabo su actividad destructiva contra adolescentes y jóvenes, afirman los diputados en una carta en la que defienden su proyecto de ley. El texto propuesto por los líderes de los principales grupos parlamentarios también pretende basarse en la Constitución rusa, que desde las enmiendas introducidas en 2020 defiende los valores familiares tradicionales y define el matrimonio únicamente como la unión de un hombre y una mujer. Con esta ley, preservamos Rusia con sus valores culturales, sus fundamentos tradicionales para nuestros descendientes y creamos una barrera para impedir la penetración de una ideología occidental antifamiliar, declaró uno de los autores del proyecto de ley, Piotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma. La ley también propone prohibir el cambio de sexo en los documentos de identidad y otros certificados oficiales sin operación quirúrgica. Hace unas semanas, el ministro de Justicia, Konstantin Chuichenko, adelantó que las autoridades querían excluir legalmente la posibilidad de cambio de sexo en el pasaporte y en otros documentos. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, adelantó que la ley será aprobada definitivamente en las próximas semanas. El proyecto fue remitido a la Cámara Baja por 400 diputados, de un total de 450 de la Cámara Baja, de los 5 partidos con representación parlamentaria, incluido el partido del Kremlin, Rusia Unida. La deriva trans parece que echa el freno en algunos países. Primero fueron Suecia, Francia, Finlandia, Canadá y esta vez ha sido el Servicio de Salud inglés, NHS, el que acaba de anunciar que dejará de recetar bloqueadores de la pubertad en niños con disforia de género. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra anunció que el uso de fármacos que bloquean la pubertad en menores se permitirá solo como parte de la investigación clínica. La disforia de género es la percepción de que el sexo no coincide con la identidad de género percibida.
La nueva disposición de la sanidad inglesa propone que las hormonas supresoras de la pubertad no se receten de forma rutinaria, ya que no hay suficientes evidencias para respaldar su seguridad o eficacia clínica. La medida del NHS entrará en vigor cuando se abran nuevas clínicas para reemplazar al Servicio de Desarrollo e Identidad de Género. Este instituto cerrará en marzo de 2024, después de que una revisión independiente encontrara problemas graves, incluida una denuncia sobre las consecuencias de los tratamientos. El nuevo enfoque clínico del NHS se centrará en una exploración terapéutica cuidadosa del niño como individuo. La Junta de Supervisión de la Disforia de Género en Niños y Jóvenes del NHS aprobó también una investigación para saber cómo afectan los bloqueadores de la pubertad a los menores. Los bloqueadores de la pubertad actúan suprimiendo el estrógeno y la testosterona, que pueden afectar los huesos, el cerebro y otras partes del cuerpo de los jóvenes. Estos medicamentos no están aprobados por la FDA, Agencia Estadounidense del Medicamento, para su uso en niños y adolescentes. Algunos expertos además señalan que los bloqueadores pueden interrumpir el desarrollo del cerebro en áreas que afectan a un pensamiento crítico, autorreflexión y habilidades para resolver problemas. El caso de Inglaterra se suma al de otros países como Suecia, donde en 2019 el principal hospital en investigación de bloqueadores canceló este tipo de tratamientos. En Finlandia fue su sistema de salud el que aconsejó que se priorizara las intervenciones psicológicas como tratamiento de primera línea. En Noruega, una comisión de salud aseguró que no había evidencia científica de seguridad y eficacia en estos tratamientos y que había que detenerlos. Algo similar ocurre con Francia, Australia y Canadá, donde también se han tomado medidas restrictivas en este sentido. Un nuevo libro inspira a los católicos a experimentar el poder de las novenas con una guía de bolsillo para profundizar en esta forma tradicional de oración. Con el título Guía de bolsillo de las novenas, Annie y Jean-Paul Didens ofrecen a los lectores una mirada al origen de estas oraciones de 9 días, cómo rezarlas y qué esperar al rezarlas. La nueva guía de bolsillo incluye 20 novenas, 14 de las cuales son de nueva redacción, una introducción a cada novena, arte sacro, historias inspiradoras de católicos que han visto sus oraciones respondidas a través de una novena y un calendario de cuándo rezar estas novenas particulares a lo largo del año. Annie y Jean-Paul Didens, autores por primera vez y matrimonio, hablaron de sus experiencias personales al ver el poder de las novenas en su matrimonio y en su vida diaria. Incluso una novena contribuyó a unirlos. Annie explicó que la novena a Santa Ana, nombre dado a la Madre de la Virgen María en la tradición católica, fue la primera novena que rezó. Oyó a varias mujeres decir que habían conocido a sus novios después de rezar, pidiendo la intercesión de Santa Ana para conseguir un cónyuge. Esto movió a Annie a buscar una novena a la Santa. Empezó a rezarla todas las mañanas en una capilla local. Ella cuenta que cuando salía de la capilla todas las mañanas, recuerdo que vi a un hombre rezando en uno de los últimos bancos del fondo y pensé, me gustaría conocer a alguien como él, que también empieza el día rezando. Y poco después de terminar la novena de Santa Ana conocí a Jean-Paul y resultó que era el chico que había estado viendo todo el tiempo en el fondo de la capilla mientras rezaba la novena, añade. Así que atribuimos a la intercesión de Santa Ana que nos conociéramos. Además de ser autores, los Didens son también los creadores de la popular página web y plataforma de redes sociales Pray More Novenas, un ministerio online que ayuda a la gente a redescubrir la belleza de rezar novenas y envía correos electrónicos diarios a los participantes para que puedan estar al día de la novena que han elegido. Jean-Paul cuenta cómo nació el sitio. Cuando éramos novios, Annie me pidió que rezara una novena con ella. La rechacé. Mi experiencia con las novenas no era muy buena. Empecé varias, pero nunca había terminado ninguna. Me di cuenta de que revisaba constantemente mi correo electrónico a lo largo del día y de que, si tenía las oraciones ahí mismo, delante de mí, probablemente terminaría por fin una novena, dijo. Creé el sitio web praymorenovenas.com para ayudar a otras personas que tuvieran la misma dificultad y desde entonces hemos recibido miles de mensajes de personas que finalmente terminaron su primera novena utilizando Pray More Novenas. Ahora esperan seguir animando a los católicos de todo el mundo a dedicar más tiempo a la oración a través de su guía de bolsillo para las novenas. Jean-Paul espera que su libro acerque a la gente a Cristo, guiándoles en la conversación y la relación con el Señor.
EWTN España celebra el mes dedicado al Sagrado Corazón con la distribución gratuita de un libro electrónico en el que se detallan todas las claves para vivir con profundidad esta devoción tan especial. El documento resume cómo la Iglesia contempla este misterio en el Catecismo y detalla el origen de la devoción. Esta se remonta a las primeras comunidades cristianas y se concretó en las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque. Fue a esta religiosa a quien el Señor le dio la clave por la que se representa en llamas su corazón. Mi sagrado corazón es tan intenso en su amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, deben ser transmitidas por todos los medios. El libro que regala EWTN España se detiene también en el detalle de la práctica devota de los primeros viernes de mes y explica cómo los fieles pueden realizar una consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Se enuncian también las 12 promesas que fueron reveladas en mayo de 1673 a Santa Margarita María de Alacoque y se ahonda en la importancia que la devoción tiene en España tras la promesa confiada al beato Bernardo de Hoyos: reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Los seguidores de EWTN España pueden recibir un ejemplar del libro electrónico sobre el Sagrado Corazón de Jesús ingresando al sitio web de la emisora. EWTN España es una filial de la cadena de televisión fundada por Madre Angélica, que forma parte de la primera red católica de medios de comunicación que llega a 300 millones de hogares en 145 países. Emite desde el 8 de diciembre de 2020 con producción propia entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, sumándose a la programación hispanoamericana el resto del día. Los programas de EWTN España pueden seguirse en numerosas plataformas o a través de una aplicación gratuita disponible en Android o iOS. Las obras misionales pontificias, OMP, en España tienen contabilizados más de 6.300 misioneros en activo que evangelizan diferentes lugares. La aportación económica en el año 2022 superó los 18 millones de euros. En África, el país con mayor presencia de evangelizadores españoles es Mozambique, 76, mientras que en Asia destaca Japón con 99. Son datos que se desprenden de la memoria correspondiente al año 2022, presentada por el director de las OMP en España, el padre José María Calderón, que estuvo acompañado por el padre Alfonso Tapia, misionero que desarrolla su labor en el Vicariato de San Ramón, Perú. La mayoría de los misioneros españoles son mujeres, 53%, y su edad media se sitúa en los 75 años. Entre los misioneros se encuentran 4 cardenales, 85 obispos, 516 sacerdotes diocesanos, más de 1.600 presbíteros religiosos, más de 3.500 personas consagradas y más de 600 laicos. A estos hay que sumar cerca de 3.800 que se encuentran en España colaborando en la animación misionera a la espera de un nuevo destino, según se especifica en la memoria anual. De acuerdo a lo detallado por el padre Calderón, en 2022 aumentó la aportación económica respecto al año anterior en unos 400.000 euros. Si bien se han producido bajadas en algunas diócesis que se han compensado con la recepción de legados. En total, la Iglesia en España, a través de las obras misionales pontificias, ha cooperado con más de 18 millones de euros que se han destinado a cerca de 1.000 proyectos misioneros. España es un país muy generoso, se ha congratulado el padre Calderón. Respecto de la elevada edad media de los misioneros, el director de las OMP en España ha señalado que es una realidad triste que preocupa y por eso uno de sus mayores empeños es fomentar en los jóvenes las vocaciones misioneras. Después de 3 años, 3 meses y un día, los peregrinos volvieron a abrazar al apóstol Santiago en la Catedral Compostelana, un rito que tuvo que ser suspendido debido a la pandemia. Fue el 13 de marzo de 2020 cuando el acceso al camarín del apóstol quedó clausurado como resultado de las medidas restrictivas impuestas. Han pasado desde entonces casi 1.200 días en los que ha sido imposible hacer realidad uno de los momentos más esperados por los caminantes al lugar donde la tradición sitúa la tumba del apóstol hermano de San Juan. Muchos peregrinos lamentaban no poder cumplir con este ritual. Y en los últimos meses, cuando la normalidad ya estaba completamente instalada, preguntaban con insistencia cuándo podrían volver a abrazar al apóstol Santiago. Los primeros en rehabilitar la piadosa costumbre han sido los miembros del Cabildo Catedralicio. Desde este pasado miércoles 14 de junio, y a excepción del momento en que se esté celebrando la misa del peregrino en el altar mayor del templo,
Los peregrinos podrán expresar su devoción al santo patrón de España desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las autoridades eclesiásticas han establecido un recorrido para acceder al camarín del apóstol, que comienza en la puerta de la azabachería, que lleva al sepulcro del mayor de los hijos del trueno y permite ascender al lugar donde se efectúa el abrazo. La Catedral de Santiago de Compostela es uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. Miles de peregrinos recorren el Camino de Santiago cada año para llegar a la catedral y abrazar al apóstol Santiago, cuyos restos se encuentran aquí enterrados desde el siglo I y que fueron descubiertos en el siglo IX. Esta tradición del abrazo al apóstol Santiago se ha mantenido viva durante siglos y ha creado un vínculo emocional profundo entre los peregrinos y el santuario. Las raíces de esta tradición se extienden a la Edad Media, época en la que tuvo su desarrollo el culto jacobeo con el hecho conocido como Inventio, el hallazgo de los restos del apóstol Santiago en el lugar que hoy es la ciudad de Compostela. El abrazo al apóstol Santiago representa un gesto de devoción y de gratitud por parte de los peregrinos que han recorrido el Camino de Santiago. Para muchos de ellos, este ha sido durante siglos el culmen de su peregrinación, el momento en el que experimentan una profunda conexión espiritual con Santiago y encuentran un sentido de logro personal y renovación interior. Es por ello por lo que el momento del abrazo al apóstol Santiago es un momento de enorme devoción para los peregrinos. Según datos de la Oficina de Acogida al Peregrino de la Catedral de Santiago, en lo que va de 2023 se han registrado más de 144.000 peregrinos, la mayoría de los cuales llegó a pie y por el llamado Camino francés. En la mañana de este viernes 16 de junio, el Papa Francisco regresó al Vaticano tras recibir el alta del Hospital Gemelli de Roma, donde estuvo para ser sometido a una cirugía abdominal. El Santo Padre salió del policlínico a las 8:50 de la mañana de este viernes en su silla de ruedas. A la salida, miembros del equipo médico y algunos internos le despidieron. Antes de regresar a la casa de Santa Marta del Vaticano, el pontífice rezó ante la Virgen Salus Populis Romani de la Basílica Santa María la Mayor, la imagen mariana a la que tiene especial devoción y a quien ora antes y después de cada viaje apostólico. La segunda parada fue muy cerca del Vaticano, en el Instituto María Santísima Bambina, cuyos miembros están celebrando su capítulo general. El Papa Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de la capital italiana el miércoles 7 de junio, tras finalizar la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Por la tarde fue sometido a una cirugía en el abdomen con anestesia general debido a un laparocele, hernia, encerrado que le estaba provocando síndromes suboclusivos recurrentes dolorosos y que empeoraban. La operación, realizada por riesgo de obstrucción intestinal, transcurrió sin complicaciones y el médico explicó que el Santo Padre tenía una patología benigna de la que está totalmente recuperado y que en ese sentido no tiene ninguna otra enfermedad. El Papa Francisco volvió al Vaticano tras 9 días de posoperatorio. Su salud ha ido progresando favorablemente y en este tiempo se ha dedicado sobre todo a la lectura y la oración. El jueves 15 de junio visitó a los niños del Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del hospital, una muestra de su favorable evolución. Esa misma tarde, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa recibiría el alta este viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús. Las palabras del Papa Francisco llegan al espacio a través de un cohete que despegó desde la base espacial de Vandenberg, California, Estados Unidos, el pasado 10 de junio. El Santo Padre bendijo el 29 de marzo el satélite en miniatura que viaja por el espacio y que contiene un libro que documenta la histórica bendición Urbi et Orbi realizada por el Papa el 27 de marzo de 2020. El apodado como Space Satellis, satélite de la esperanza en latín, pretende recordar el mensaje de esperanza que el pontífice envió en medio de la pandemia cuando rezó desde la plaza de San Pedro pidiendo: Señor, que bendigas al mundo, des salud a nuestros cuerpos y reconfortes nuestros corazones. Según informó el Vaticano, este 13 de junio la misión Space Satellis partió con éxito de la base estadounidense portando las palabras del pontífice convertidas en un nanolibro titulado ¿Por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? El mundo ante la pandemia. El Vaticano precisó que este satélite en miniatura, conocido también como CubeSat, ha sido construido por la Universidad Politécnica de Turín, Italia, y ha sido gestionado por la Agencia Espacial Italiana, que lo ha enviado al espacio a bordo de un cohete Falcon 9.
Las palabras del Papa Francisco podrán escucharse en la Tierra a través de un transmisor que en la banda de radioaficionados en la frecuencia de 437,5 MHz, modulación GMSK a 9600 bits por segundo y protocolo AX.25, transmitirá este mensaje de esperanza. La mirada de un pobre cambia el rumbo de la vida de quien se cruza en su camino, pero hay que tener el valor de quedarse en esos ojos y luego actuar ayudando, no según nuestras necesidades o nuestro deseo de librarnos de lo superfluo, sino según lo que el otro necesita. Este es el concepto que subyace en el mensaje del Papa para la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, el próximo 19 de noviembre. Signo fecundo, escribe Francisco, de la misericordia del Padre. El texto se difundió este martes 13 de junio. En el mensaje sobre el tema No apartes tu rostro del pobre, en referencia al libro de Tobías, el Papa ofrece una interpretación de la realidad que parte de reconocer en los más frágiles el rostro del Señor Jesús, más allá del color de la piel, de la condición social y del origen. En él hay un hermano que hay que encontrar, sacudiendo de nosotros la indiferencia y la banalidad con las que escudamos un bienestar ilusorio. La realidad en la que vivimos, subraya el Papa, está marcada por el volumen excesivo de la llamada a la opulencia y por tanto por el silenciamiento de las voces de los pobres. Se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son las más frágiles frente al cambio cultural en curso, escribe el Santo Padre agregando: Lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis, mientras que las cualidades físicas se exaltan, como si fueran la principal meta a alcanzar. La realidad virtual se apodera de la vida real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente. Los pobres, escribe el obispo de Roma, se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes, pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle, entonces intervienen el fastidio y la marginación. Sin embargo, la parábola del buen samaritano, subraya Francisco, interpela el presente. Delegar en otros es fácil, ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso. La vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona, dice el pontífice. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.